Hola chicos, vamos a hacer un par de vídeos más y en ellos ¿qué pretendo? Pretendo pues daros un poco ampliación, por eso los he llamado A1 y A2, van a ser de ampliación un poco de conocimientos sobre las funciones, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las familias de funciones potenciales. ¿Qué es una función potencial? Pues una función potencial, como se ve en todas sus expresiones algebraicas, ¿lo veis? Son expresiones donde la variable independiente está elevada a un exponente. ¿Sí? Según el exponente al que esté elevada esa variable independiente, pues tendremos distintas familias de funciones. ¿Sí? Empezamos por la primera. Son funciones potenciales donde la x está elevada a un exponente entero negativo. ¿Sí? Por tanto, ¿qué significa que esté elevado a un exponente entero negativo? Que invertimos la potencia y la ponemos en el denominador positiva, ¿verdad? Y esa es la expresión algebraica que queda. Y o f de x igual a 1 partido por x elevado a n. ¿Qué tiene que ocurrir con n? Pues n pertenecerá a los enteros positivos, ¿verdad? Porque si fuera negativo, invertimos otra vez arriba y entonces nos quedaría como esta, que son una función potencial de exponente natural, ¿no? Por tanto, tienen que ser los enteros positivos. Y ahora, los enteros sabemos que pueden ser o números pares o números impares. Según eso, nos va a salir, evidentemente, unas gráficas distintas. Empezamos con la primera. ¿Qué vemos en esa función? Porque al final es una función que tiene un denominador. Y al tener un denominador, si el denominador se anula, la función no está definida, va a estar fuera de su dominio y además, ¿qué sabemos también? Que ahí va a haber una asíntota vertical. Por tanto, siempre que la x sea 0, vamos a tener una asíntota vertical. Tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Sí? Pero fijaros también, si hiciéramos el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de 1 partido por x elevado a n, pues esto evidentemente nos da partido por infinito, que es 0, más o menos. ¿Sí? Por tanto, ¿qué pasa? Que también tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0, ¿verdad? Entonces, esa gráfica tiene una asíntota vertical en x igual a 0 y una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Vale? Pues ahora ya entre esas dos asíntotas tenemos la gráfica de esas funciones. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el exponente que vaya siendo mayor o menor? ¿No? Pues evidentemente cuando el exponente va siendo mayor, la gráfica primero se pega mucho antes a la asíntota horizontal y se va elevando más rápidamente, por lo tanto se acerca menos a la asíntota vertical, en función del exponente. Más exponente, pues me acerco antes a la horizontal y después a la vertical. Menos exponente, me acerco antes a la vertical y más tarde a la horizontal. ¿Sí? Al final, lo veis, esta función es una función simétrica, que tiene simetría par, tiene dos asíntotas, al final es creciente en el intervalo de menos infinito a 0 y decreciente en el intervalo de 0 a más infinito. Y toda esa familia que pasan siempre por un punto. ¿Qué punto es? Pues lógicamente el 1, 1. Porque siempre que la x valga 1 o menos 1, 1 menos 1. Pasa por el 1, 1 y por el menos 1, 1. Porque es simétrica. Entonces, siempre pasa por ese punto todas las ramas que pongamos de cualquier exponente de ese tipo, ¿verdad? Siempre pasan por el punto 1, 1 y por el menos 1, 1. Vamos a ver qué pasaría si la n es impar. Si la n es impar, se siguen manteniendo las asíntotas, pero hay un cambio. Claro, si la potencia es impar, evidentemente menos 1 elevado a 3 es menos 1. ¿Qué pasa? Que siempre que tengamos una potencia impar de un número negativo, va a salir como resultado un valor negativo. Por lo tanto, esta rama se invierte, se convierte en menos x, ¿no? En menos f de x. ¿Veis? Entonces, al final, lo que se produce es una simetría ¿de qué tipo? Pues una simetría impar. Porque fijaros, hacemos simetría primero respecto del eje y y luego hacemos simetría respecto del eje x. Tiene una simetría impar. Y entonces, claro, la función cambia de crecimiento. ¿Lo veis?
Porque evidentemente, no, perdón, no cambia de crecimiento, cambia simplemente de imagen, pero en realidad no cambia de crecimiento, ¿no? Porque en el tramo de menos infinito a 0 es decreciente y en el tramo de 0 a más infinito es decreciente también. Y luego, respecto a la curvatura, pues lo veis, esta tiene una curvatura cóncava y esta también tiene cóncava, ¿no? Esta tiene cóncava, pero esta ha cambiado la curvatura. Acordaros que os dije que las asíntotas verticales a veces cambian la curvatura, aunque no sean puntos de inflexión. Convexa, cóncava. Avanzamos. Vamos a las potenciales de exponente natural. Esto son n está elevado siempre a un exponente natural. N pertenece a los naturales y puede ser par o impar también. Esta función evidentemente no tiene asíntotas y además aquí tenemos una que la recordamos, ¿no? Que lo hemos hecho en uno de los vídeos. Es una cuadrática, es una parábola, ¿no? Su imagen es una parábola. A medida que vaya subiendo el exponente, son parábolas que van cerrándose más, ¿verdad? Y lógicamente, n no puede ser 1. No puede ser 1, porque si no sería y igual a x, que es una recta, ¿verdad? ¿Sí? Y esa lo tenemos que tener en cuenta. Vuelve a pasar otra vez por el punto 1 siempre, porque claro, 1 elevado a algo siempre es 1. Y menos 1 elevado a algo que sea par, también siempre es 1. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es impar? Pues también tenemos que tener distinto, no puede ser el 1, porque si no se volvería también a tener una recta. Y cuando es impar, lo que pasa es lo mismo que ahí, que al tener un número negativo que le elevamos a una potencia impar, se convierte en negativo. Y por lo tanto también se vuelve. Es decir, vuelve a tener, esta tiene una simetría par y esta tiene una simetría impar. Doble simetría respecto de los ejes. ¿Sí? Es una función que evidentemente en todo su dominio esta va creciendo. Esta tiene dos partes, de menos infinito, o dos intervalos, mejor dicho, de menos infinito a 0 es decreciente, de 0 a más infinito es creciente. ¿Sí? Y la curvatura aquí siempre es cóncava, cualquiera de la familia de gráficas que hagas con los exponentes distintos, y en esta pues tiene también un cambio de curvatura, porque esta sí que tiene aquí, presenta un punto de inflexión, como veis. Es un punto de inflexión, cambia de convexa a cóncava. Y acordaros que también os lo expliqué en alguno de los vídeos. Esta tangente aquí, la derivada aquí, es 0, pero sin embargo no es un máximo o un mínimo, es un punto de inflexión. Acordaros que eso ya os lo recordé en algún vídeo. Bueno, y ahora vamos a ver las funciones inversas de estas dos funciones. Vamos a recordar cómo se hacía la función inversa. Pues si cogemos primero, vamos por aquí, si cogemos primero la de exponente natural, que sería esa, ¿lo veis? ¿Cómo se calculaba la inversa? Pues hacíamos y igual a x elevado a n. Y ahora intercambiábamos las variables. A la y le llamamos x, a la x le llamamos y, y ahora vamos a despejar la y. Pues si despejo la y, igual a raíz enésima de x. Ya tenemos la función inversa. La tenemos aquí. La función inversa de esta sería esta. Entonces, acordaros qué ocurría con las funciones inversas. Que si yo trazo la bisectriz del tercer cuadrante, la función y su inversa tienen una cierta simetría respecto de esa bisectriz. ¿Veis? Las imágenes, aquí sería simétrica. Esta parte que me falta, evidentemente recordad que nunca tiene que estar. Siempre que yo tenga una función que sea la raíz enésima de algo, solo se coge cuando la n es par, la parte positiva. No se coge el valor negativo nunca, porque eso, si no, no sería una función, ¿no? Entonces, en este caso, siempre que pongo esa raíz y la n es par, es el valor positivo de la raíz. ¿Sí? Y así sería. Cambia cuando es impar. Cuando es impar, lógicamente, las raíces impares tienen un valor negativo, ¿no? La raíz cúbica de 8 es menos 2. ¿Lo veis? Entonces, al final, siempre es un negativo. Por lo tanto, vuelve a ocurrir lo mismo que ocurría ahí cuando era impar, ¿no? Que la función hace una doble simetría, es decir, presenta una simetría impar, ¿verdad? Hacemos simetría aquí y simetría aquí. Hacemos simetría aquí, simetría aquí, ¿verdad? Pues sí,
vuelven a pasar estas funciones todas por el 1, son potenciales. Claro, la potencia de 1 siempre es 1 y la potencia de menos 1 es 1 o menos 1 según que el exponente sea par o impar, ¿verdad? Por lo tanto, siguen en la familia de funciones potenciales, ¿sí? Esta función tendría un mínimo, sería siempre cóncava, y esta función sería simplemente convexa, ¿verdad? Esta función volveríamos a tener un punto de inflexión del tipo de esta, puesto que es la misma perfectamente, ¿no? Y esta también tendría un punto de inflexión en el mismo cero, ¿verdad? Y cambian de convexa a cóncava y esta de convexa a cóncava, ¿sí? Vamos a ver por último las inversas de las potenciales de exponente entero negativo. Pues recordamos otra vez la inversa. Si tenemos esa función, cambiamos las variables, la x con la y, y despejamos la y, ¿no? La y queda ahí, por tanto, la función inversa nos queda 1 partido por la raíz enésima de x, ¿sí? N pertenece a los naturales, también pertenece aquí, que se me ha olvidado decirlo, y n evidentemente tiene que ser mayor que 2, que también se me ha olvidado, lógicamente, porque si no es raíz cuadrada, ya no es raíz, ¿verdad? ¿No? Entonces, es la mínima raíz, el índice menor que puede tener una raíz, ¿sí? Por tanto, n tiene que ser mayor o igual que 2, y luego vuelve a poder ser par o impar, ¿sí? Pues al final, si lo veis, como está allí, las primeras son exactamente iguales, ¿no? Una función con su inversa. Pero, evidentemente, la rama de abajo no estaría porque solo cogemos la parte positiva de la raíz. Siempre que es una función, la raíz y es par, el índice, se coge el valor solo positivo de la raíz. Por tanto, la parte de abajo no la podemos tener. Y como veis, vuelve a ser simétrica, que es la propiedad que cumplen las inversas. Las inversas, una función con su inversa, son simétricas respecto de la bisectriz del tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Si ahora la n es impar, ¿no? Pues entonces el dibujo lo que hace es, esta parte se nos vuelve. Y evidentemente, cuando es impar, la raíz sí que tiene un valor negativo. Y por tanto, aquí aparece la otra parte de la función. Cuando son negativos, se invierte hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, vuelven a ser simetría total respecto de la bisectriz, que es la propiedad que cumplen una función con su inversa. Y estas funciones, pues evidentemente, tendrían también las mismas asíntotas, ¿no? Tendrían la asíntota vertical y la asíntota horizontal, ¿sí? Vertical y horizontal. ¿De acuerdo? Y luego, además, estas funciones, pues serían creciente y decrecientes, decrecientes y decrecientes, ¿no? Y tendrían, evidentemente, una curvatura aquí y otra curvatura aquí, que es la misma, todas serían cóncavas, y sin embargo esta, la asíntota vertical, cambia las curvaturas. Aquí la tenemos convexa, ahí la tenemos cóncava. Bueno, pues hemos aprendido un poquito más de las funciones, con esta familia de funciones potenciales.